veremos el tema pensamiento y lenguaje. Los puntos que veremos sobre el tema son: número 1. ¿Qué es el lenguaje? 2. ¿Qué es el pensamiento? 3. Relación entre pensamiento y lenguaje. 4. Formas del lenguaje y pensamiento. 5. Función del lenguaje y pensamiento. Ahora explicaremos cada uno de los puntos que mencionamos. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es el medio por el cual los seres podemos comunicarnos utilizando signos orales y escritos, sonidos y gestos que tienen un significado y además nos permiten expresar nuestras ideas y pensamientos. En general, el lenguaje es el conjunto de signos y símbolos que expresan una idea o pensamiento y que adquieren un sentido y un efecto en una comunidad. El siguiente punto es: ¿qué es el pensamiento? Es la capacidad mental que tiene el ser humano para interpretar, ordenar y darle sentido a cualquier información. El pensamiento es un concepto e imagen que nos ayuda a clasificar algo específico con características comunes y a darle sentido no solo a lo que utilizamos, sino además a manipular las imágenes de nuestra mente. También, el pensamiento debe tener una estructura lógica, ya que pensar lógico siempre sigue una dirección y busca una solución o conclusión de algún problema que se presente. Continuemos con el siguiente punto. Relación entre pensamiento y lenguaje. La principal relación entre estos dos conceptos es que surgen a partir de la necesidad de comunicarse con otros. El pensamiento es mutuamente dependiente del lenguaje, ya que el pensamiento no existe sin el lenguaje y el lenguaje no existe sin el pensamiento. En pocas palabras, sin el lenguaje, el pensamiento quedaría para uno mismo, lo cual no tendría sentido, ya que gracias a la comunicación conocemos muchas de las ideas que ha tenido el hombre a lo largo de la historia, y es por ello que es necesario tener un lenguaje rico y bastante amplio para que los argumentos y la información que compartimos a través de estos por medio del lenguaje tenga coherencia, lógica y validez. Ahora veamos el siguiente punto. Formas del lenguaje y pensamiento. Son 3 formas del pensamiento: el concepto, el juicio y el razonamiento. Número 1. El concepto. Es la forma más simple y se expresa en términos. Por ejemplo, corazón. Los conceptos no son en sí ni verdaderos ni falsos, son una imagen. Entre el concepto encontramos tipos, que son abstractos, colectivos, singulares y particulares. Entonces, el concepto abstracto es aquel que no puede representarse por un objeto visible, como belleza, humildad e inteligencia. Colectivos. Nombran a seres que engloban a otros de un mismo tipo, como enjambre, jauría, rebaño. Singulares. Se refieren a un objeto negro. El juicio. Los juicios son o verdaderos o falsos. Se relacionan con los conceptos y se expresan en proposiciones. Por ejemplo, el corazón es el órgano central de circulación de la sangre. Y finalmente tenemos el razonamiento. Partiendo de una proposición conocida, se descubre otra y se expresa por medio de argumentos. En pocas palabras, es la operación mediante la cual, a través de los juicios o premisas, llegamos a una conclusión. Por ejemplo, si el corazón es el órgano que circula la sangre, entonces significa que es indispensable para la vida de todo ser vivo. Mientras que las formas del lenguaje son 5. Oral. Se expresa por medio del sistema de signos vocales. Escrito. Se representa por medio de la escritura. Mímico. Se emplea por medio de gestos faciales, vocales y manuales. Pictográfico. Se representa a través de ideas o ilustraciones que simbolizan algo. Corporal. Se expresa a través de los movimientos, posturas o gestos que se hagan con el cuerpo. Como último punto veremos: función del lenguaje y pensamiento. Las funciones del lenguaje son expresivo, directivo e informativo. Es decir, los actos del habla son un discurso expresado con el lenguaje. Por ejemplo, la función informativa es como lo constatativo. Toda información se puede confirmar. Por eso, las expresiones, proposiciones o enunciados son verdaderos o falsos. La función realizativa es equivalente a la función expresiva o emotiva. Así que, por ejemplo, los enunciados interrogativos o exclamativos no tienen un valor de verdad. O sea, no son ni verdaderos ni falsos. Y por último, la función directiva se refiere a querer que una persona realice una acción. Por ejemplo, tienes que hacer la tarea porque el profesor la revisará mañana. Mientras que el pensamiento conceptualiza, juzga y razona, conceptualiza descubriendo la característica o esencia de algo.
juzga comparando entre ideas y razona comprendiendo las relaciones entre ambos planteamientos, encontrando alguna conclusión. Como vemos, el pensamiento y el lenguaje están íntimamente ligados, porque si el pensamiento conceptualiza, pero no expresa lo que conceptualiza, no existe. Ahora veamos un resumen de lo que vimos. El lenguaje es el medio por el cual nos comunicamos, ya sea hablando, escribiendo, haciendo sonidos o gestos. El pensamiento es la capacidad que tenemos para interpretar y darle sentido a lo que escuchamos, vemos, hacemos y sentimos. También vimos que el lenguaje y el pensamiento tienen una relación mutua y dependiente para darle sentido a lo que compartimos mediante la comunicación, y ayudan a que nuestros argumentos tengan lógica y validez. Por último, el pensamiento tiene 3 formas, como lo son el concepto, el juicio y el razonamiento. Y el lenguaje tiene 5 formas, que son la oral, escrita, mímica, corporal y pictográfica. Nuestra reflexión del tema es: el pensamiento y el lenguaje van de la mano. Los dos son fundamentales para la comunicación. Sin ellos, nada de lo que decimos tendría coherencia. En algunas ocasiones tenemos ideas más complejas que no las podemos expresar correctamente, por lo cual hay que darle suficiente información a nuestro cerebro para tener bien estructuradas nuestras ideas y así también tener bien estructurado nuestro lenguaje y comunicar la idea de manera precisa. Por medio del pensamiento podemos configurar imágenes, conceptos o problemáticas de cualquier tipo, y con el lenguaje dar a conocer nuestras ideas a más personas, compartiendo algo de lo que sabemos, adquiriendo más conocimientos y, por supuesto, un vocabulario más amplio. Recordemos que a mayor información que tengamos sobre algún tema o concepto, más fácil será comunicar. Un saludo a todos los que vean el video. El pensamiento. El pensamiento es la actividad y creación de la mente, aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto. Nosotros pensamos cuando usamos varias funciones mentales. Para desarrollar un concepto o idea en función de determinados datos o información que hemos aportado. Pensamiento. El pensamiento o cognición es una actividad mental asociada con el procesamiento, la comparación, la capacidad para recordar y para comunicar. Nosotros, en nuestro sistema cognitivo percibimos y recuperamos información. Podemos utilizar esta información para pensar y comunicarnos. Cuando pensamos, formamos conceptos, resolvemos problemas, tomamos decisiones y emitimos juicios. En el fondo sabemos que nosotros sabemos que el pensamiento es un proceso mental donde a partir de información proporcionada, todos los sentidos o percepciones internas realizamos generalizaciones, comparaciones y filtros para obtener un resultado o idea. Para un ejemplo donde encontré en internet, dice: para una mujer que sí sabe pensar y no solo ver el físico de un chico, dice: no elijas a la persona más bonita del mundo, elige a la persona que haga más bonito tu mundo. Es una frase.
casarse, poder casarse así. Sí, yo también Son tan he soñado. jóvenes. Ay, no, chicas, ¿cómo van a querer casarse? O sea, una mujer es suficiente para ella misma y no necesita de un hombre para poder sobrevivir. Pero nunca has soñado con vestirte de blanco. Mira qué hermoso se ve. Ay, Es tan lindo casarse. ay, por favor, él se está burlando, pero luego ya va a pasar. Van a ver, solo dura un rato y luego se van a separar, ya le van a dar la razón. Es hermoso casarse. No sé cómo piensas eso. Sí, ¿por qué Nunca piensas piensas. No, ¿sabes qué? No te cases. Yo te aconsejo que no te cases porque vas a estar así de blanco solo por ese día y luego vas a ver al pasar los días, te vas a pelear con él y te vas a separar y vas a llorar. Ya me van a dar la razón. Yo te aconsejo que sí. Si es el amor de tu vida, ¿por qué tendrían que terminar? Si se quieren de verdad, van a estar mucho tiempo juntos. Y si es la persona equivocada. Yo también pienso lo mismo. Además, siempre he soñado con vestirme de blanco y casarme con el amor de mi vida. Así yo me... ¿Qué podríamos decir? Lo que estamos haciendo. Sí, analizando todo. Yo quería ver un parque sería donde hay plantas, flores, no sé, orejas, parque, algo para divertirse. ¿No? Sí, es un lugar donde muchas personas vienen a correr, a estudiar, como allá pueden ver, están estudiando o caminando, o si no, ir al parque a jugar. La mayoría de las personas traen a los niños a jugar al parque, otros a que se puedan divertir. Otros incluso vienen a despejar su mente, a respirar aire fresco, ya que están aquí los árboles porque no están. Sí, es tan bonito ver las plantas. En sí podríamos decir que el parque es un lugar donde las personas se puedan relajar, jugar, no sé, según vos. Natural, podría ser no sé, yo realmente me relajo mucho con el parque. No puedo pensar, digamos, en el espejo. Sí, el parque es un lugar donde se puede relajar, jugar y distraerse. Según sus propias palabras, dígame, ¿qué diferencia le encuentran entre hombre, naturaleza y sociedad? A ver, yo lo que he estado leyendo, todo esto, entiendo de naturaleza, es todo lo que nos rodea, como podemos ver aquí están los árboles, las plantas, el aire, todo eso. ¿Y tú? Yo, a ver, entiendo por sociedades, por decir, necesitamos de personas, ¿no? ¿Verdad? Para asociarnos, para relacionarnos, necesitamos de Espérame un ratito. Ahora, ¿qué pasó? Chicas, esto lo podemos dejar para otro día. Es que mi novia me acaba de llamar y me está esperando. pero tenemos examen el lunes. ¿Podemos ir más tarde? A ver, una pregunta, ¿es más importante tu novio o examen? Yo me lo llevaría, pero me reiría de botar de las cajas. Y por ende, esta chica va a hacer lo mismo.
Voy a sacarle foto a toda la carátula de esto para que... Tengo cosas que hacer. Tengo cosas que hacer. Ya, mírale cuánto le va a poner. Oye, Pacheco, ¿qué te pareció mi figura? Ahora, no sé, la verdad es como tímida, calladita, reservada, no sociable, ¿no? Realmente mi Sofía es más alegre, dinámica y súper buena onda. Eso sí, seguro. Pues con ella. Con perímetro, multiplicas y divides entre 2. ¿Para qué? Para que te salga bien el ejercicio. ¿Quién dice? Tu profesora, ¿Por qué? porque tienes que aprender, si no, no pasas de curso. ¿Para qué me sirve? Para que tengas el ingreso libre a la universidad.